Eli Feisig, Don Alberto, ¿qué hubole? aquí estamos con toda la pata. Muy bien, me da mucho gusto. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien. Vengo de una cita con la dermatóloga y me dejaron como un crucigrama, pero todo bien. ¿Qué te pasó, hombre? No, chequeo rutinario, pero con esta piel que tengo yo, que no fue hecha para el clima tropical, pues entonces cada vez que voy me hace crucigrama. Tienes piel ¿cómo definirías tu piel? De princesita. Pues de polaquito en el trópico. De, pol- de polaquito en el trópico, así es, Exactamente. así es. Oye, a ver, vamos a ver, ya pregunté temprano a mis test drives, a ver si me ponen, a ver, vamos a ver qué vamos a preguntarte aquí. Este, a mí que me meta su victoria como parte, a ver, pregunta para Don Eli, te pregunta César, a ver, espérame, es que déjame primero las leo antes, porque no, es que está muy larga. Envíen preguntas cortas, concretas, hombre. César Matute, una pregunta muy larga. Este, Juan López, ¿qué prueba usaron en Trump la PCR? No sabemos. No creo que se haya informado eso todavía. Este, Alejandro Tristán, Trump no tiene COVID-19, es una estrategia y acuérdense de que ese señor es actor. Este, déjeme comento esto porque y tú, Eli, puedes preguntar, puedes comentar también, pero tú desde el Ajá. punto de vista más político, ¿no? Trump finalmente lo que hace es político, pero me parece a mí que hay por supuesto muchas conjeturas de si en realidad Trump tiene COVID-19 o no, o si es una patraña. Desde mi Ajá. punto de vista comunicacional, yo no le veo, no veo por dónde le pueda convenir a nadie, en este caso al presidente Trump, decir que tiene COVID-19, porque al contrario, va a ser mucho más fácil atacarlo diciendo lo desastroso, señalando lo desastroso de su gestión manejando el COVID-19, cuando ni él mismo se pudo salvar y quién sabe, son 12, 15 gentes dentro de la Casa Blanca que también están infectados. Entonces yo no veo de qué manera se pueda capitalizar electoralmente con una infección, sino todo lo contrario. Eso es lo que yo pienso, mi querido señor político. ¿Usted qué piensa? Pues yo pienso distinto, Alberto. ¿Sí? Yo no creo que Estados Unidos se preste, y no me refiero a Donald Trump, me refiero al sistema en general, al hospital Walter Reed, que se presten para una patraña y que no tenga el COVID y que simplemente sea una movida eh, publicitaria. Claro. Pero, pero, pensando, a ver, con lo polarizado que está el electorado americano, los conspiranoicos, los que creen que el COVID es una patraña, es un invento, los que creen que Trump es Superman, etcétera. Bueno, esto les da eh, eh, más prueba de lo, ¿verdad? Es una forma de solidificar esa base que tiene Donald Trump, ¿verdad? Eh, que van a decir, no, mire, que este es el hombre, es un hombre fuerte, le dio la gripecita, es una gripecita y demostró que es una gripecita y listo, vamos para adelante. Eh, los que piensan que el manejo de Donald Trump ha sido desastroso, de por sí no van a votar por Donald Trump y entonces que tenga COVID o no tenga COVID no les va a hacer ninguna diferencia. O sea, al final de cuentas, creo que si fuera una movida publicitaria, es una movida publicitaria para solidificar la base La que ya base. tiene, Ujú. pero insisto, yo no creo que esto sea una movida publicitaria. Sí, definitivamente. ¿Qué opinas? No sé si escuchaste, bueno, ya conoces la noticia, ¿qué opinas tú desde el punto de vista también político, si es que tiene algún sentido? ¿Hace sentido la decisión de Donald Trump de suspender las negociaciones para un tercer paquete de estímulo económico? ¿Estás enterado? No, no, Alberto, no sé de qué están hablando. Ok, sí, bueno, con eso empezamos el programa, pero esa es una bomba en Estados Unidos, Eli. Como tú sabes, en el Congreso de Estados Unidos estaba en negociaciones un tercer paquete de estímulo económico Ajá, que se considera por todo el mundo, tanto los demócratas como los republicanos, como la Reserva Federal, como el gobierno, todo el mundo está de acuerdo en que se necesita un nuevo paquete de estímulo económico ajá, y este se estaba debatiendo en el Congreso, puesto que depende del Congreso, pero estaba sí, detenido simplemente porque los demócratas querían un paquete mucho más grande y los republicanos uno más chico. Básicamente ajá, por eso estaba detenido. Pero las negociaciones continuaban.
Sí. Y de pronto, de la nada, Donald Trump hoy sale la noticia de que Donald Trump suspende las negociaciones. Dicen, ¿saben qué? Ya no negociamos nada, le seguimos después de las elecciones. Y nadie se explica qué pasó, porque pues de todos modos, todo el mundo sabía que el atoro era en el Congreso, no en la Casa Blanca. Sí. Las negociaciones continuaban y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y este qué está haciendo? ¿Por qué se levanta y se va? Cuando ni siquiera era culpa de él, y ahora sí, todo el mundo le va a echar la culpa de por qué no hubo paquete, porque ahora se le va a echar la culpa a él porque él tomó la responsabilidad ahora. Extraño, ¿no? Extraño, sí. Sí. O sea, yo sí estaba enterado de esa negociación, pero no me había enterado hoy de esa decisión. Es de última hora y los mercados se cayeron. Pero bueno, nadie se lo explica. Nadie, ni los republicanos ni los demócratas, no, todo el mundo los agarró por sorpresa porque, pues de nuevo, pues si todo venía bien, bien en el sentido de que se estaba negociándose, sí. ¿Cuál es el sentido de romper las negociaciones? Pero bueno. Sí, muy extraño. Bien. Luis Ernesto Rodríguez te pregunta tu opinión acerca del movimiento solidarista, quien rechazó esta mañana la reunión bilateral con el presidente Alvarado de Costa Rica. Pues, a ver, yo no voy a opinar acerca del movimiento solidarista. Me parece que la movida del movimiento solidarista demuestra la debilidad del presidente de la República, y creo que, a ver, el domingo él hizo un anuncio de que iba a haber un diálogo nacional. Un diálogo nacional es sentar a la mesa a diferentes actores relevantes, influyentes del entorno nacional, a ponerlos de acuerdo. Es lo que yo hubiera hecho, es decir, a ver, señores, usted se opone a los impuestos, usted se opone al recorte del gasto, bueno, yo tengo que hacer una de las dos o una combinación de ambas, pónganse de acuerdo y vamos para adelante con una opción, ¿verdad? Y cuando resulta que lo que hace es convocar a conversaciones uno a uno, no multilaterales, ¿verdad? Incluso que uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver en todo esto el movimiento solidarista? ¿Qué tiene que ver el movimiento cooperativo? Pero bueno, muy extraño lo que hizo hoy, o bueno, desde ayer en la Casa Presidencial, demostrando debilidad, demostrando que no entienden el problema en el que están metidos, y el mensaje del movimiento solidarista fue simplemente confirmarle al presidente Carlos Alvarado que lamentablemente está muy mal asesorado, ¿verdad? No fue el único. Entiendo que ya en el Consejo de Mujeres también hubo algunas personas que dijeron, no, pues yo no voy, a un diálogo así bilateral, pues no me interesa, no, eso no es un diálogo nacional. Bien. Jorge Castro te pregunta si puedes explicar en detalle de las RMI del BCCR, ¿cuánto es lo que es nuestro? Pregunta. ¿Nuestro de quién? No sé, así nomás dice. Vamos a ver, a mano alzada, porque me agarraron en la calle. Las reservas andan por 8 o 9 mil millones de dólares. De eso aproximadamente un 40% es dinero de los bancos comerciales que obligatoriamente tienen que depositar en el Banco Central. Eso es lo que se llama el encaje mínimo legal. Ese es dinero que no es del Banco Central, y el Banco Central lo custodia, pero es dinero que está para garantizar la liquidez de los bancos comerciales. Entonces, eso no se puede tocar. Otra parte importante, tal vez un 25, 30%, es dineros del gobierno de la República que están depositados en el Banco Central temporalmente, que el Banco Central los administra, ya sea créditos, por ejemplo, que el gobierno ha adquirido. Digamos, si el gobierno coloca 1.500 millones de dólares de eurobonos y no los va a usar todos el primer día, pues entonces el Banco Central custodia eso. Entonces tampoco es dinero del Banco Central, no lo puede utilizar, ¿verdad? Y lo que queda al final serán unos 2.500 a 3.000 millones de dólares, que son las verdaderas reservas, y esas reservas no se pueden utilizar como algunos irresponsables han sugerido, de utilizar ese dinero para prestárselo al gobierno y no tener que ir al Fondo Monetario Internacional, porque ese es el dinero que le permite al Banco Central cumplir lo que le ordena la ley orgánica del Banco Central. ¿Qué le ordena la ley orgánica?
básicamente garantizar la estabilidad de precios en Costa Rica y garantizar la estabilidad cambiaria. Ese dinero es el que permite que cuando uno llega con 600 colones a una ventanilla de un banco, el banco le entregue a uno $1, ¿verdad? O sea, eso es lo que este dinero garantiza, la convertibilidad de la moneda. Pero más que eso, este dinero protege a la moneda de ataques especulativos. Si le permitimos al Banco Central agarrar 3/4 partes de ese dinero para prestárselo al gobierno, entonces inmediatamente van a empezar los ataques especulativos contra la moneda nacional, el colón, y podríamos en muy corto plazo terminar con una hiper mega devaluación, que incluso es imposible de predecir a qué nivel podría llegar el tipo de cambio, pero fácilmente 2, 3, 4, 5 mil colones por dólar, ¿verdad? Entonces se provocaría una inestabilidad enorme, además de que sacar ese dinero del Banco Central para ponerlo a circular también incrementaría el riesgo de inflación, que en este momento es muy bajo el riesgo de inflación, pero bueno, echemos plata a la calle irresponsablemente y eso es lo que vamos a provocar, ¿verdad? Entonces, sería una movida que atenta doblemente contra las obligaciones legales del Banco Central. Ahora, el Banco Central es autónomo, ¿no es cierto? En buena teoría sí, ¿verdad? En la práctica, Bueno, pues ya uno no entiende, pero bueno, pues, de sí. acuerdo, pero en la constitución del banco está que si el presidente llega a decir, Banco Central, dame tu dinero, el Banco Central se puede negar, Es correcto, ¿verdad? es correcto. Así es. Y también tengo que decir, a ver, esta propuesta de utilizar las reservas monetarias internacionales ha surgido de algunos economistas de la Universidad Nacional, de don William Hayden, que es un exgerente general del Banco Nacional, son los que han andado con esta propuesta. No es algo que haya sugerido ni el gobierno de la República, ni mucho menos el Banco Central. En eso hay que ser justos y reconocerlo. No, el gobierno, por lo menos hasta ahora, no ha intentado eso, ¿verdad? Claro. Bien. Joana te pregunta, ¿qué opinas sobre grabar a las cooperativas, como es el caso de Dos Pinos? Yo he sido desde siempre un defensor de eliminar la enorme mayoría de las exoneraciones, y una de las exoneraciones más groseras que hay en este país es precisamente la de las cooperativas. Yo creo que las empresas tienen que pagar de acuerdo con las utilidades que generan, independientemente de la forma que escojan para organizarse, ya sea una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una corporación que cotiza en la bolsa de valores o una cooperativa. Cómo se organice la empresa es irrelevante para el pago de los impuestos. Lo que debería de prevalecer en el pago del impuesto a la renta es cuánta renta genera, ¿verdad? Entonces yo siempre he defendido que las cooperativas, no solo las grandes, las cooperativas tienen que pagar como empresas. Las cooperativas pequeñas o con pocas utilidades pagarán como las empresas pequeñas o con pocas utilidades, y las cooperativas grandes como la Dos Pinos o como las cooperativas de ahorro y crédito, etcétera, pagarán como empresas grandes, ¿verdad? Yo siempre he defendido eso y lo sigo defendiendo. Ahora, me parece que en la actual coyuntura, pensar que la solución es ir a subir los impuestos a los sectores que en este momento tal vez mantienen la actividad económica, me parece que es un error momentáneamente. Sobre todo porque si empezamos a buscarle al gobierno soluciones de incrementar los impuestos, la presión para que recorte el gasto, que es lo que tiene que hacer para resolver el problema de fondo, la presión disminuye, porque en el momento en que le generamos ingresos al gobierno, ¿para qué entonces va a recortar el gasto? Uh-huh. Buen punto, buen punto. Randy Salas Morris te pregunta, ¿qué piensas de la estrategia de diálogo del gobierno del acuerdo con el FMI? Bueno, yo lamentablemente de este gobierno realmente cuesta entenderlo. El diálogo se tenía que dar antes de presentar la propuesta. Y lo que convocó el presidente o el gobierno en aquel momento no fue un verdadero diálogo. Invitaron mayoritariamente a gente que iba a presentar propuestas para subir impuestos
y no recortar el gasto y no tocar los abusos que se cometen en la remuneración de los empleados públicos, etcétera. El gobierno viene y presenta una propuesta completamente desbalanceada y además dice, esta es la propuesta y de hoy en 8 me siento a negociar con el Fondo Monetario Internacional. La señal que le manda a la población es, aquí hay una decisión unilateral, autoritaria, no nos interesa escuchar a la población, básicamente los estamos vacilando con esta cuestión. La población se enoja, la población no le gusta que le digan que el 80% del ajuste va a venir por aumento de impuestos y que del otro 20% en realidad el gobierno casi no se estaba comprometiendo a nada nuevo porque la mayoría de lo que metieron en la propuesta por el lado de la contención del gasto eran cosas que ya se había comprometido el gobierno a hacer o que ya incluso habían sido aprobadas como leyes de la República y estoy hablando específicamente de la regla fiscal, ¿verdad? Entonces, el pueblo se enoja, la reacción fue casi que unánime en contra de la propuesta del gobierno, desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro, liberales, conservadores, socialdemócratas, socialistas, trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado, las cámaras empresariales, los sindicatos, todo el mundo se opuso a la propuesta del gobierno. Y el gobierno no hizo nada al respecto hasta que la situación se le salió de las manos. Empiezan las manifestaciones en las calles, empiezan los bloqueos, el gobierno no actúa, no convoca a los manifestantes para tratar de calmar los ánimos y ver cómo hacen para quitarlos de la calle, pero tampoco los quita de la calle, ¿verdad? O sea, ni por las buenas ni por las malas, simple y sencillamente el gobierno no hace absolutamente nada. Y ahora, cuando la situación se le salió de control, anuncian el domingo, el presidente de la República en cadena nacional, vamos a convocar a un diálogo nacional. Pero entonces resulta que el diálogo nacional no era un diálogo nacional, sino que son reuniones bilaterales con sectores que Casa Presidencial está escogiendo a su antojo, ¿verdad? Y ahora, hoy en la tarde, el presidente dijo que en realidad estas reuniones son preparatorias para el diálogo nacional. Entonces ahora resulta que la convocatoria del presidente del domingo era para un diálogo, para dialogar acerca de cómo hacer el diálogo nacional. No era una convocatoria para el diálogo nacional, ¿verdad? Entonces realmente cuesta mucho entender quién aconseja al gobierno y a quién se le ocurren semejantes brillanteces, ¿verdad? Porque lo que hacen es meter al presidente cada vez en más problemas. Yo en este momento, soy franco, yo no veo una solución. Yo no veo cómo va a hacer el gobierno para que la gente que está en la calle deponga la protesta, pero el gobierno tampoco puede convocarlos en este momento bajo amenaza y bajo presión y incluso hasta con llamamientos sediciosos. El gobierno no puede convocar a estas personas en este momento y en estas circunstancias. Entonces, ¿cómo se avanza? Realmente la tiene bien complicada este gobierno. Y digamos que por actos y omisiones propias del gobierno. Uh-huh. Hay varias preguntas a este respecto. Te leo la de Javier Sandoval. Pregunta, ¿cómo se puede aprovechar el artículo 192 de la Constitución Política para paliar el gasto en salarios? Tal cual lo dice el artículo 192 de la Constitución, que lo que dice es que para despedir funcionarios públicos habrá que respetar los causales que establece la legislación, o en caso de carencia absoluta de fondos, de recursos, se podrá disminuir la planilla estatal, que es exactamente la situación en la que estamos. Un gobierno que presupuesta 20 mil millones de dólares para gastar, pero solo presupuesta 9 mil millones de dólares de ingresos, debería de reconocer que tiene una carencia absoluta, un faltante absoluto de recursos, y eso le da autorización, ya sea para despedir funcionarios o para cerrar instituciones y programas completos. Ahí está en el artículo 192 de la Constitución. Fíjate, Fernando Araya te hace una buena pregunta. ¿Cuáles grupos consideras deberían de sentarse en la mesa de diálogo con el gobierno? Yo convocaría a los sectores productivos, hay que convocar a los sectores laborales, por supuesto, también, y hay que convocar a quienes han estado proponiendo
soluciones alternativas a las del gobierno. Hay muchísima gente de diferentes partidos políticos, de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, que han estado haciendo propuestas. Entonces, sentémonos a hablar con quienes proponen, ¿verdad? Y no simplemente con los que levantan la voz para pegar un grito sin ser realmente propositivos, ¿verdad? Y por supuesto que en el diálogo tienen que participar las autoridades políticas a las que les va a tocar tomar decisiones y aprobar o no aprobar lo que se decida en estos diálogos. Entonces, sería un despropósito no tener, por ejemplo, a representantes de los partidos políticos en estas mesas de diálogo, ¿verdad? Claro. De manera rápida, esta es pregunta mía. En América Latina se dio una ola de privatizaciones de empresas estatales, sobre todo en los años 90, y fueron grandes olas de fondos que llegaron para las arcas nacionales de los países en su momento, ¿no? Sí. ¿No sería hora, o sea, qué tan beneficioso sería en este momento, como está la situación, vender a la compañía de seguros, privatizar la compañía eléctrica, etcétera? Bien, en América Latina, en la mayoría de los casos, se cometió el error de privatizar monopolios. O sea, siendo monopolios, pues. Siendo monopolios, exactamente, y manteniendo los monopolios. En México, que lo conoces bien, se privatizó la telefónica y por mucho tiempo mantuvo el poder monopólico, después se abrió, ¿verdad? Entonces es un error privatizar monopolios. Ahora, el INSS ya no es un monopolio. El Banco de Costa Rica, por ejemplo, ya no es un monopolio. O sea, ya hay competencia en esos mercados. Colby, que es la operadora telefónica de ICE, ya no es un monopolio, ¿verdad? Y entonces, las circunstancias serían diferentes en Costa Rica, ¿verdad? O sea, tenemos un mejor punto de partida. Y ciertamente, vender algunas de esas entidades, algunas de esas instituciones, permitiría generar recursos para hacer una amortización significativa de la deuda pública. Y esto es importantísimo porque una parte muy importante del problema fiscal que tenemos hoy es que el 42% del presupuesto nacional se dedica a atención de la deuda, no a atención de las necesidades de la población. Y si no logramos reducir el endeudamiento, no vamos a lograr reducir el pago de intereses. Entonces, necesitamos reducir el endeudamiento y para eso la privatización o venta de estas entidades es muy importante. Y la otra parte que es muy importante es tener acceso a nuevos financiamientos en condiciones más blandas que los que hay hoy en día, pero únicamente para utilizar el crédito nuevo para cancelar deuda vieja, es decir, canjear deuda cara por deuda más barata. Porque eso nuevamente nos permite bajar los pagos de intereses. Y al bajar los pagos de intereses, se liberan recursos dentro del presupuesto nacional para la atención de las necesidades de la población. Así que me parece que como parte de una estrategia para resolver los problemas que tiene hoy Costa Rica, debería de ser considerada seriamente la venta de activos, pero la venta de activos significativos que permitan amortizar la deuda de una manera importante. Lo que propuso el gobierno de Fanal y Vixa realmente no hace pero ni cosquillas en la cuenta de la deuda del gobierno. Claro, en cambio el BCR, el Instituto Nacional de Seguros, esos podrían ser varios buenos cientos de millones de dólares o más. Así es, yo creo que juntas el BCR, el INSS y Colby son varios miles de millones de dólares. Muy buenos, muy buenos. Bueno, pues por falta de dólares se te acabó el saldo. y yo no necesito miles de millones. No, para nada, pero aún así se te acabó el saldo. Despídete de tu gente. Muchísimas gracias. Bueno, primero a ti, Alberto, por tenerme siempre por acá. Muchas gracias a toda la audiencia, a todos los que mandaron las preguntas. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ti, mi querido Eli. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.